Jesús, el líder de las protestas. Usted dirá, ¿cómo puede ser eso? Uno de mis hermanos y mis hermanas, vamos a reflexionar sobre ello. Jesús fue un revolucionario, sin duda, pero no como el que nos pinta el mundo, ¿no? Porque los protestantes que nos pinta el mundo son aquellos que van y queman llantas, hacen arder una ciudad, van con palos y bueno, al final se enfrentan unos con otros y eso se llama violencia. En algún momento quien les habla incluso también pensaba así, vamos a arder fuego, que el gobierno no descanse, pero Jesús nos enseña otra. Y hombres que siguieron a Jesús con ese ejemplo consiguieron sus objetivos y fue otra cosa. Porque Jesús fue un revolucionario. No levantó armas, no incendió ciudades y tampoco hizo huelgas violentas. Pero sin embargo cambió la historia, cambió las leyes y las políticas de su tiempo. ¿Cuáles leyes dirá? Solo fíjese en su calendario. Hay un antes y después de Jesús. Es más, cuando nos referimos al tiempo, decimos 2000 años antes de Jesús. Porque Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Primero de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y Jesús vino a enfrentarse a ese mundo corrupto. Y obviamente no lo hizo con odio, tampoco lo hizo con violencia. ¿Sabe cómo lo hizo? Con amor, con la verdad y con la justicia. Porque él era la... Y Jesús, de lo primero que hizo fue protestar contra el sistema político y religioso. De que sabe la Biblia no lo dice, pero yo seguro que Jesús era un poco más de clase media en su momento. Yo seguro que tenía un buen negocio, quizás el que lo heredó de su padre. No se habla de José después de que él arranca el ministerio, solo se habla de su madre. Eso quiere decir que probablemente José habrá muerto en el curso de su adolescencia a su adultez. Entonces quiere decir que se hizo cargo y sus hermanos. Caso contrario, no había tenido recursos para financiar esa jornada de su ministerio. Pero eso es otro tema. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos usaban la ley para oprimir. En su momento, luego, tiempo, estas dogmas siguieron oprimiendo a los seres humanos y no fue hasta que descubrieron América y todo comenzó a ser distinto. Pero el mal se transforma siempre. Entonces estos líderes religiosos que oprimían a su pueblo en el tiempo de Jesús y aparte de eso manipulaban y se enriquecían. Vino alguien, ¿no? Porque tenía el valor, tenía el poder divino. De seguro muchos humanos ya sabían que esto estaba pasando, ¿no? Que estaban oprimiendo, que lo estaban manipulando y que estos se enriquecían a través de la religión. Seguro, pero nadie se quería enfrentar, no quería morir. Pero vino Jesús y los denunció sin miedo. Pero no fue con espada, no fue con una pistola, a decir, ¿me quitas esa ley? Bueno, no había pistola en ese tiempo, fue con una espada. ¿Me quitas esa ley o aquí te mueres? No. O Jesús fue y se armó con los celotes, para que usted entienda, los celotes eran una tribu que era extremista y que quería a toda costa, ¿no?, la independencia de Judea de parte del Imperio Romano. Y ellos obviamente estaban armados, ¿no? Celotes significa celos. Era pro-terrorista en todo caso, eran los terroristas de ese tiempo, ¿no? Utilizaban tácticas violentas e incluso Jesús tuvo a uno de ellos como discípulo, Simón el celote. En todo caso, Jesús no utilizó esas prácticas, no, él iba con amor, pero igual decía la verdad. Y él no era como estos, ¿no?, radicales que iban con armas y trataban de matar a los líderes, así acabase todo este dominio romano y que los judíos dejaran de enriquecerse a costillas de las leyes que ellos habían impuesto a su pueblo, porque las leyes religiosas eran leyes prácticamente para aquel entonces. Con el tiempo y entre comillas modernización hemos separado esas leyes religiosas y las hemos convertido en leyes civiles, constitucionales. Pero Jesús dijo, y eso está en Mateo 23:13, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús protestó contra la religión muerta. Su revolución fue decir, no es con ritos ni apariencias, no es porque tengas ese manto largo y blanco, no es porque tengas ese crucifijo más grande, no es porque tengas la Biblia más gruesa, no es porque tengas la sotana más limpia. Lo estoy hablando en términos de ahora, ¿no? Ya que Jesús hablaba en los términos judíos y de acuerdo a las vestimentas judías de los sacerdotes de aquel tiempo. No, él dijo que tenemos que tener un corazón limpio y obediente a Dios. Y que llegar a él no es con estos ritos de que mates la paloma, que quemes el cordero. Hoy, bueno, no matamos paloma ni cordero, pero ponemos una velita, 20 rezos, 30 aquí, 30 allá. No, Jesús vino y protestó contra él. Y lo sigue haciendo hoy, pero la gente sigue tiltando a Jesús y le sigue diciendo que es un hereje. Así le decían a Jesús en aquel tiempo, hereje. Sacaron piedras y le lanzaban, lárgate de aquí, Jesús. Hoy Jesús sigue siendo lo mismo, en espíritu obviamente, y le sigue diciendo a los religiosos que dejen esos rituales banales, que dejen de adorar esas imágenes, que dejen de ponerse, ¿no?, esas tradiciones como imposiciones, que lo único que quiere de ustedes es un corazón limpio y obediente a Dios. Y como
tenemos obediencia a Dios, siguiendo su palabra y poniéndola por obra. Solamente eso, seguir su palabra y ponerla por obra. Y Jesús no tuvo un cargo político porque en ninguna parte dice, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo, ninguno de ellos dice, y Jesús fue gobernador de Jerusalén o de Judea o cosas por el estilo, ¿no? O fue teniente, cosas. Se me ocurre a mí los nombres de ahora, ¿no? Que hay teniente Ponce o prefecto. No, Jesús nunca, no dice en la palabra si le ofrecieron o no a Jesús. Mínimo sí le han de haber ofrecido, no está escrito nada de eso, pero quizás sí le ofrecieron, ¿no? Como seduciéndole, así como el diablo le sedujo en su momento, ¿no? Le dijo, aquí está este mundo, te doy para que lo gobiernes conmigo, ¿no? Cuando estaba en el desierto, seguramente sí lo tentaron, diciéndole, Jesús, te vamos a dar un cargo chévere como el que tuvo Mateo, recaudador de impuestos, pero mejor que este. Seguro le dijeron eso, ¿ah? Se lo vamos a dar uno, Pepa. Vas a estar al lado del quinto, del mero romanos. Vas a ser tratado como un romano. Seguramente le dijeron eso. En tiempos de hoy, hay unos que se venden como Judas. Arman estas revoluciones donde mueren gente en las calles, donde incendian las calles, ¿no? Y al día siguiente estaban pidiendo que cambie algo de la ley. Y al final nunca se cambió nada, sigue lo mismo, pero murieron alguien. Pero el que, entre comillas, lideró esta manifestación violenta, aparentemente sale con algunos dineritos. Y ahí están las 30 monedas de plata con las que vendió. Y los hombres que lo siguen, cegados por la violencia, por eso es mejor seguirlo a Jesús, al verdadero revolucionario, al líder de toda protesta. Pero hay que protestar como él lo hizo, con amor y con misericordia. Jesús seguramente fue tentado, pero no tomó ningún cargo político. Desafió las leyes injustas de ese momento y desafió al poder de Roma, cuando todos exigían venganza, porque eso es lo que querían, ¿no? Y eso es, hasta el día de hoy pasa eso con los gobiernos. Vamos a vengarnos de este gobierno. Nos ha clavado impuesto, vamos. Yo era de esos que hablaba aquí en esta emisora, por cierto, ¿ah? Yo era de esos que incitaba a la gente. Porque claro, a mis ojos no estaba bien. A mis ojos humanos, pero a los ojos espirituales hay otra dimensión. Y se consigue un resultado distinto y magnífico. Si no, pregúntenle a Charlie Kirk, que acaba de llenar un estadio con más de 90,000 personas y más de 7 millones de personas vieron su funeral en vivo. Y ahora mismo está habiendo un cambio social en los estados. O pregúntenle a Martin Luther King. Disculpen que traiga siempre a Martin, pero es que es un ejemplo porque a la final, primero era negro, en un momento en que los negros eran odiados en el sur de los Estados Unidos. Segundo, no es que era millonario, era de clase media. En todo caso, como un hombre, primeramente, que es odiado, que tiene todo en contra, porque Martin Luther King, imagínense, ¿no? ¿Cómo armaba un escenario? ¿Quién pagaba las giras? Eso no era algo sencillo con el poder de Dios. Ahí les pongo una imagen de a los amigos que están en Facebook. Eso es Martin, el tipo que transformó Estados Unidos. Quizás usted hoy no lo vea así, porque si va a Estados Unidos usted podrá ver a negros y blancos comiendo en la misma mesa y no pasa nada hoy. Pero en 1950, eso era una herejía. Así, un hereje, un blanco comiendo con un negro, que hereje. Así como le decían a Jesús, hereje. Era una ley injusta la que vivían, la segregación. Pero, ¿sabe qué? Él siguió el camino de Jesús, porque Jesús nos enseñó otra ley. La ley del perdón. La esposa de Charlie Kirk, ¿sabe qué dijo del asesino? Te perdono. Dijo, te perdono. Imagínense. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perdonar al asesino de aquel que aman? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perdonar por el daño que le han hecho a la sociedad? Por lo que lo han discriminado toda la vida. No sé cuántos de aquí me están escuchando y se han sentido discriminados por su forma de ser, o por su color, o por su raza, o por su estatus social. La ley del perdón es la de Dios. En Mateo 5, 43 al 44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se refería justamente a la Torá. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Comenzó a cambiar todo, comenzó a poner la ley del perdón. Y eso fue una revolución total. Cambió la manera de relacionarnos con el prójimo, con el gobierno, con la vida misma. Y todo esto lo hizo sin violencia. ¿Cómo se puede llegar a eso? Y yo creo que a propósito estaba Simón el Celote dentro de sus apóstoles. Fue uno de sus 12 discípulos. No hay mucha información en la Biblia de este Celote. Pero se imagina este tipo. Primeramente, para entender, estos tipos eran radicales, ¿no? Estos eran los terroristas de esa época. Pero Jesús transformó el corazón de estos y le enseñó la verdadera revolución. Y cómo se inicia una revolución. Cómo se convierte uno en un líder protestante, como es un verdadero protestante contra el mundo. Y hasta el día de hoy Jesús sigue siendo protesta, pero y siguen muchos apuntándole a Jesús y diciéndole hereje. Seguramente muchos de los que están escuchando esta emisora en este rato y que me han seguido, que están escuchando esto, no sé si habrán cambiado de dial, pero seguramente dirán que quieran tener sus argumentos. Pueden enviarlo, por cierto. Veneración, ¿eh? No es adoración, sino es imagen. Pueden enviar, pero traten de enviarlo con un versículo, por favor. Hoy muchos
piensa que para cambiar el mundo hay que protestar en las calles. Yo era de eso. Yo era de que tenemos que salir a las calles y ahí vamos a protestar, a hacer huelgas, a cerrar ciudades, a levantarnos armas. Recuerdo que alguien dijo una vez, hagamos un ejército en la Amazonía para irnos en contra. Yo ignorantemente dije, pollo. Sí, porque estaba cegado. No había discernido la palabra de Dios y no conocía al Jesús. Y usted dirá, ¿y qué debemos quedarnos callados? No, porque Jesús tampoco es que se quedó callado. Simplemente no actuó con violencia, actuó con amor. No quiere decir que te quedes impávido y sin hacer nada. ¿Quieres armar una revolución? Entonces ármala desde adentro, desde tu corazón. Perdónate a ti mismo, perdona a los demás y ahí estarás haciendo revolución. No es que hay que exigir que bajen los impuestos y demás. Cuando tú comienzas a cambiar tú mismo, comienzas a ser honesto con tu vida, comienzas a ser honesto con tus actos, otros comenzarán a ver, quizás no todos, o quizás nadie, pero al menos tú lo harás. Y otros lo van a reconocer y tendrás honra. Si no, pregúntele a Charlie Kirk. Es el personaje que me viene ahora a la mente porque es el más fresco de estos tiempos. Muchos lo odian, ¿ah? Muchos han hecho muchas cosas. No lo he visto, pero comentan otros, ¿no?, que lo odian. Tiene que haber tenido sus defectos como todo ser humano. Él era pro armas, por cierto, cosa que no comparto con él. Pero hay muchas cosas buenas. Cambiar el mundo es primero cambiando desde el interior. Muchos creen que protestar en las calles, hacer un montón de huelgas, cerrar los puentes, cerrar una y otra avenida y levantarnos con palos, eso es revolución, supuestamente. Pero Jesús demostró que el verdadero cambio no es así. Y está escrito en Juan 18:36, dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, dijo él. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Jesús, por cierto, aquí le está explicando a Poncio que si su reino fuera de este mundo, sus seguidores habrían luchado para evitar su entrega. Su reino es de naturaleza celestial. ¿No cree? Claro, estaban agarrando al líder. Más de uno hubiera dicho, vamos a librar a Jesús. Vamos a hacer que arda esta ciudad y vamos a matar a los romanos. Su reino no está aquí. Su reino es espiritual. Comienza aquí adentro, nuestro espíritu. La misión de Jesús es dar testimonio de la verdad, no gobernar políticamente. El espíritu nos guiará, obviamente, a hacer grandes obras físicas, pero primeramente es nuestro espíritu el que debe ser sanado y el que debe ser conquistado por Jesús. A lo largo he visto algunos... Yo era incluso aquellos seguidores de un argentino médico que vivió en Cuba. Sí, cuando era muchacho. Yo le veía como ejemplo de revolución al personaje. Pero este tipo se armó en armas. Y finalmente no consiguió la libertad que él prometió. Aparte que seguía a un tipo, fundador de su ideología, Karl Marx, que por cierto era ateo. Este tipo, por cierto, vivió pobre toda su vida, a pesar de que su familia era burgués. O sea, ¿pero será porque era ateo? ¿Será porque su corazón tenía mucho odio, rencor, soberbia? Sus ideas obviamente no estaban claras. Trascendió la historia por su odio y su rencor. Los causantes del holocausto en su momento siguieron su doctrina, a la cual le llamaron marxista, un ateo. O sea, un verdadero revolucionario no es el que enciende una ciudad, sino el que enciende el corazón con la... Usted no está para encender una calle, está para encender su corazón, encender la luz que ilumine al mundo, porque nosotros somos luz. Yo soy la luz del mundo, así dijo el Señor. Porque Jesús es como un faro, guía a las personas en medio de la confusión, en medio de la ignorancia del mundo y revela la verdad sobre Dios. Así como la luz, el sol es vital para la vida física, es más, te da vitamina C. La luz de Jesús es esencial para la vida espiritual, ofreciendo salvación para alejarse del pecado. Al igual que una luz física, revela lo que está oculto. La luz de Jesús expone la maldad, expone el pecado en las vidas de las personas con el propósito de llevarlas a un arrepentimiento y el perdón. Lo expone para llevarlas a arrepentimiento y perdón. No las expone para humillarlas, sino para que se arrepientan y finalmente reciban perdón de ellos. Aquellos que creen en Jesús y lo siguen obedientemente, la luz de la vida, que simboliza la vida eterna, comunión con la tendrán. Jesús se presenta como la luz para el mundo entero, no solo para un grupo selecto de personas, indicando que su misión de iluminar es para todos los seres humanos, sin importar su origen, raza, estatus social. Ese es el Dios. Es una luz que enciende nuestro corazón. Son llamas que van a arder, no porque quemen llantas, porque será el Espíritu de Jesús. La revolución de Jesús sigue viva, mis hermanos. No es política ni ideología, es espiritual. Nos invita a vivir como ciudadanos del cielo en medio de una sociedad corrompida. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy decimos que queremos libertad para el pueblo. Entonces, conozcan la verdad de Jesucristo. Medítenla, pónganla por obra y encontrarán tal. No nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, somos renovados en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Como le acabo de decir, yo era de aquellos que seguía a ese argentino médico que se radicó en Cuba. Yo, gracias a Jesús. Yo era de aquellos que hablaban en esta emisora para que arda la calle y que vamos contra el gobierno turno
que no cumplía con nuestras expectativas. Hoy, al que hay que pedirle, al que hay que rogarle y clamarle, es a Dios, porque es el que pone y saca reyes. Hoy salimos a las calles, unas cuantas personas, queremos que existan cambio. Cuando el cambio comienza en nosotros mismos, con nuestro corazón y nuestras actitudes sean honestas y contagiemos de esto a otros, el cambio. Tanto sí que nuestros estándares serán tan altos que no vamos a tolerar a para que represente en un estatus gobernal. Porque hoy eligen alcaldes homosexuales. Más antes recuerdo cuando era niño decirle a alguien político que era homosexual, este salía enojado porque decía, iba a desmentir. Ahora no desmienten, ahora afirman. Como se me va el nombre de este alcalde que fue detenido por cosas truchas en su municipio. El policía le pregunta todavía, ¿cómo quiere que le traten como hombre, como mujer? Él siendo hombre, nacido hombre, como mujer, dijo. Si ve en lo que estamos, y muchos dirán, es que él tiene derecho. Y ahí comienzan a apuntarle a Jesús. Hereje, religioso, subversivo. Y a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno, dice la palabra. Y es que la verdad ha sido oculta, pero usted puede ver la verdad en la palabra, y cuando vea la verdad, usted será. La revolución de Jesús es la única que libera al hombre de su peor esclavitud. Únase a Jesús. Jesús fue en carne y es en espíritu, un protestante revolucionario. Protestó contra el pecado, contra la injusticia, contra la religión muerta. Cambió el mundo sin tocar una espada. Porque si no, en el Evangelio hubiera dicho, y un día Jesús envainó su espada. No, él no dice ni siquiera una daga, nada. Si usted lee los Evangelios, él se defiende con la palabra, incluso contra el demonio. Escrito está, dijo él. Hoy Jesús nos llama a ser parte de esa revolución. Usted